Bueno, pues aquí estamos agradecidos con la invitación de invitarnos aquí a estar en esta reunión con ustedes y, y compartir algo, ¿no? Que tenemos por aquí en nuestro corazón. Sé que tuvieron un encuentro que hablaron acerca de Romanos capítulo 8, ¿no? Algunos se acordarán. Yo no estuve, por eso es que lo que voy a compartir hoy, pues no lo recibí yo en esos días, pero Dios también me lo habló. Y si ya alguno ha escuchado esto, ¿verdad? Que vamos a hablar, pues que sea una confirmación. Es importante cuando repasamos una y otra vez cosas que Dios nos tiene que hacer entender, porque somos olvidadizos, ¿o no es así? No sé si solamente a mí me pasa, pero yo leo y a los 3, 4 días me olvidé que leí, ¿no? O que compartieron hace un mes. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero normalmente retenemos muy poco de la palabra de Dios, retenemos muy poco de lo que Dios nos regala, inclusive. O sea, algunos del encuentro podían haber salido muy animados en querer poner por obra todo lo que han escuchado, y de repente pasa una semana y se enfría uno, ¿no? En la relación que estaba muy animada, con fervor, con ganas, pues a veces también se viene abajo, ¿no? Y eso es pues natural, eso nos pasa, pero tenemos que estar luchando constantemente con no memorizar, porque también eso es un trabajo muy, muy agotador, estar aprendiéndonos toda la palabra de Dios, ¿no? Pero algo tenemos que hacer, y es pues leer la palabra de Dios y luego tener un rato de meditarla, y la forma en la que se nos va a quedar más grabada, sí, es ponerla en práctica. ¿Sí? A veces no cumplimos todo ese procedimiento, ¿no? A veces nada más que leemos y no meditamos, ¿sí? A veces en la mañana leímos y no tenemos un rato de meditar, y mucho menos pues ponerla en práctica, ¿no? Entonces, si se cumplen esas cosas en nosotros, pues leer la palabra, meditarla, y lo mejor de todo es ponerla por obra. Cuando la palabra aquí en la Biblia dice guardar, no solamente está en guardar, como los otro nos lo hablaban, no solamente me guardo las llaves aquí en el bolsillo, ¿verdad? Sino que guardarla es retenerla y ponerla en práctica. Eso es lo que la palabra. Entonces, pues hay muchas partes en la Biblia que Dios nos está diciendo guardar mi palabra, y también añade guardarla y ponerla por obra, o ponerla por obra, ¿verdad? Nos dio conocimiento de su ley, que a su pueblo, siendo conocedores de la ley, tropezaron, ¿no? Ya muchos conocemos la historia del pueblo de Israel, que a ellos les fue dado la ley y tropezaron, o sea, no llegaron, no cumplieron, ¿verdad? Y nosotros, pues que Dios nos ha hecho un llamado en este tiempo por gracia, no por nada que hayamos hecho. Dios nos regala la salvación, ¿sí? ¿O a alguien le ha costado la salvación? No, ¿verdad? La Biblia en Romanos capítulo 3, ahora mismo, después lo vamos a ir leyendo, pero ahí dice gratuitamente. Hemos recibido la salvación gratuitamente, ¿sí? Sin que nos costara a nosotros absolutamente nada. Y es darle valor a esa salvación. Entonces me gustaría comenzar aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el capítulo 10. Aquí el apóstol Pablo estaba hablándonos de su pueblo, ¿verdad? Del pueblo de Israel, lo que se sentía por su pueblo, por sus hermanos, y decía aquí en el versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel
es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y hay una cita en Levítico 18:5, si vamos a leer ahí. Levítico 18:5 dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. ¿Quién lo dice? Yo, el Señor, ¿verdad? Entonces Dios antiguamente había dado unos mandatos, una ley, venía de Dios. O sea, la otra vez veía una imagen donde decía Dios dándole las tablas de la ley a Moisés y diciendo: tú vas a vivir en mi casa bajo las reglas. Y me parecía interesante cómo Moisés estaba recibiendo las tablas y Dios diciéndole: vas a vivir en mi casa bajo las reglas, ¿no? Es que es verdad, si queremos vivir en una vida cristiana tienen que venir las por medio de Él, porque todo procede de Él y está todo escrito, está todo anunciado, ¿no? Y Él, en los tiempos antiguos, el Señor había dicho que por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, el Señor, ¿verdad? Yo, Jehová. Entonces, en Romanos están trayendo de nuevo esta escritura, ¿verdad? Donde dice que el pueblo de Israel fue incapaz de cumplir la ley, fue insuficiente. Y algunos se preguntan: bueno, si Dios, ¿para qué dio una ley al hombre que era difícil de cumplir? O sea, imposible de cumplir, no hay hombre que pueda cumplir la ley. Y eso hay una explicación, y es que pues nos damos cuenta que la ley nos demuestra que somos imperfectos y que Dios es perfecto. Y que como un hombre lleno de imperfecciones va a poder llegar a tener una relación con este Dios perfecto, con este Dios, ¿verdad? Grande, temible, o sea, omnipotente. Entonces, de esta manera, había dado una ley y el pueblo de Israel había basado tanto su justicia en lograr esa ley, que aquí el apóstol Pablo está diciendo porque el fin de la ley es Cristo, o sea, la ley llega hasta Cristo. Entonces, ya nosotros, ¿cómo vamos a ser justificados, no? O sea, el pueblo de Israel tiene celo, pero no conforme a ciencia, ¿sí? Mucha gente vemos cómo tiene cierto celo por buscar las cosas de Dios, pero no conforme a ciencia, no lo hace de la manera correcta, ¿sí? Y él le ponía al pueblo, ¿verdad?, de Israel. Y esto ya es más general, dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto ya es general. Ya podemos ver al hombre y a la mujer hoy en día protestando por sus derechos, por su vida, y tratando de establecer su propia justicia, ignorando la justicia de Dios, ¿sí? La cual vamos a tratar en esta tarde, pues quedar claro un poco más en esto, ¿no? Entonces, el hombre es injusto, ¿no? El hombre no es justo. El hombre no tiene tal justicia, no posee una tal justicia, ¿sí? Que podamos nosotros determinar todo: pues esto sí se hizo bien, esto se hizo mal, ¿sí? Dios tiene que hacerlo. Dios sí es justo, ¿sí? Entonces, en un tribunal, pongamos un ejemplo, en un tribunal una persona está acusada, una persona tiene a un abogado de su parte y tiene otro abogado que va a presentar cargo. Entonces, ¿cuál es el trabajo del abogado? Justificar al hombre acusado. Justificar. Y la palabra justificar
habla de que es justificar algo que está en un momento dado ilegal. Cuando nosotros hacemos compras y no pedimos facturas, no pedimos notas, esa compra está como ilegal, es informal. Ahora, cuando nosotros ya a través de un recibo, ¿verdad? Ya, o sea, factura, estamos justificando eso que está ilegal, ¿sí? Entonces, el abogado, el trabajo que hace es justificar al hombre que está siendo acusado, porque en ese momento está, ¿verdad? Se le acusan de ciertas cosas. Y no solamente el abogado va a demostrar precisamente que esa persona va a salir libre y va a salir absuelto. Absuelto es que va a salir sin ningún cargo. Y absuelto es que va a salir y va judicialmente, va a salir de ese lugar, va a salir libre. O sea, ahora sí que con las puertas abiertas. O sea, no habrá nada que ni los guardias se le puedan un poquito cerrar e incomodar. Este hombre va a salir justificado. Claro que hay un abogado en contra, otra persona que va a presentar cargos, pero entonces en este caso nosotros necesitamos un Salvador, necesitamos un abogado, y Cristo lo que hizo en la cruz fue clavar nuestros pecados, y legalmente teníamos que morir, y legalmente Cristo se ofreció una vez, ¿sí? Para absolver nuestros pecados, para que nosotros quedemos, ya sea físicamente, judicialmente, o sea, de todos los sentidos, quedamos un alma libre. Porque acuérdense que dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, está hablando de que ahora sí se cumple Romanos capítulo 8. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? No los que andan conforme a la carne. Entonces ahí se cumple. Entonces, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, quedarás libre físicamente, o sea, judicialmente, y se los hablo por experiencia. Porque yo vine con 2 órdenes de aprehensión hace ya 20 y tantos años. Vine con 2 órdenes de aprehensión y lo mismo, pues nadie lo sabía. Yo venía con esos cargos y de repente me dicen, pues mira, te pusimos en una lista donde vas a ir al reclusorio los viernes. Y yo digo, voy a entrar y no sé si voy a salir, ¿sí? Seguramente que el guardia dirá, esta es de las aprehensiones más fáciles en la historia. O sea, el preso se vino a entregar aquí. Bueno, yo llegué y la verdad que entré a la cárcel, compartí y yo estaba preocupado por la salida. Y cuando salí, como si nada, ¿sí? Entonces, yo tuve esas experiencias. Porque también cuando fui de permiso también me vi dando la cara con gente que le debía dinero y que prácticamente mi familia me dio un dinero, me dice, mira, toma, vete a comprar a la tienda, y en la tienda la que justo estaba abierta era la señora que yo le debía, y ahí voy yo dándole, señora, vengo, me podían cobrar, me podían decir, bueno, pues lo que sobre me lo cobro, ¿no? Lo que me debes. Y yo cómo voy a llegar con mi familia y decirle, ¿sabes qué? Mira, no traigo dinero. Y llevaba meses, me habían dejado ir una noche ahí a mi casa con 4 meses. Y esas experiencias a mí, yo digo, algo Dios está haciendo, que no lo entiendo, pero está obrando. Porque yo le di testimonio a la señora y me dijo, mi hijo, ya no me debes nada, simplemente vuélvete a meter otra vez ahí a donde estás. Y yo dije, pues gracias, Señor. Entonces, yo creo que cuando Dios absuelve, el trabajo del abogado es demostrar y quedar libre totalmente. O sea, el abogado cumple con su papel de decirte, tú vas a quedar libre totalmente. Ese es su trabajo, absolver. Y entonces, pues yo veo que esa obra la hace
la hace Cristo, y aquí estamos diciendo que si no aceptas a Cristo como tu Salvador, si no aceptas a Cristo como la persona que va a absolver tus pecados, ¿sí? Vas a tratar de establecer tu propia justicia, porque dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, a veces al abogado es contarle todo, porque suele pasar que, por ejemplo, estás en el juicio y llega el otro abogado y te dice, ¿sabes qué? Tú estabas esa noche, tú fuiste, hiciste, y el otro abogado dice, bueno, ¿y por qué no me dijiste todo? ¿Tú estuviste ahí? Sí, ¿y por qué no me lo contaste? Y es que cuando estás en eso se trata de sinceridad y se trata es como tú hablar con tu abogado sinceramente, confiadamente, y le digas, ¿sabes qué? Hice esto sí y esto no. O sea, abandonarte en tu caso en las manos del abogado. ¿Sí? Y yo creo que en estas cosas que parecen así muy, pues como se fueron sucediendo en mi vida, otra experiencia fue en Guadalajara. Sí, me quedé sin gasolina, íbamos en unos camiones como los de Bimbo, y ahí voy a las 5:30 de la mañana y se me para el camión y empiezo a pedir ayuda y nadie, en la carretera de Guadalajara, ya en la recta que va toda Guadalajara, que ahí no hay nada, y yo pidiendo ayuda, ¿y quién se fue a parar ahí? La policía. A ver, joven, ¿qué le pasó? Y le expliqué y resulta que me dijeron, súbase a la patrulla. Y ahí voy yo a la patrulla, me llevaron, compré la gasolina y me devolvieron al lugar. Y cuando en otro tiempo, pues uno, ¿verdad? Uno huyendo, uno no quiere saber nada de esto. Y esas experiencias me hicieron ver que cuando Dios te perdona y cuando Dios está justificándote, lo va a hacer a toda costa. O sea, no va a haber ni una cosa que se le escape, de modo que quedemos libres. Eso es el trabajo de un abogado, pero claro, la Biblia también dice que abogado tenemos delante del Padre, ¿verdad? A Jesucristo. Pero toca que aceptes confiar en Él, tu caso. Toca decir la verdad. Toca decirle si participaste, si no participaste, o sea, todo, ahí queda con Él, ¿verdad? Y Él hará su trabajo. Y en eso estamos hablando de que dice que queriendo establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios. Dice aquí, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, la ley, ¿qué hace el mandamiento? Si uno no conociera que la codicia es mala, si no hubiera un mandamiento, codiciaríamos si no hubiera nada que nos dijera que eso está mal. Ahora, al saber los 10 mandamientos, no hurtarás. ¿Cuántos son? ¿Cuántos mandamientos son? Son 613 mandamientos. Pero no vamos a poder con todos. Entonces Dios dijo 10. Y esos 10 tienen una importancia, pero a veces no hacemos caso. Pero entonces cuando dice, ¿verdad? No codiciar, al saber el mandamiento, la ley nos demuestra que somos pecadores. Romanos lo habla más extensamente en el capítulo 7. Dice, porque yo por el mandamiento produjo en mí lo que tendría que producir vida, produjo muerte, porque ahora el mandamiento dice no codiciarás, y nuestro corazón es así. ¿Sí? Entonces dice, por conocimiento de la ley, conocemos que somos pecadores. Eso es importante, conocer, ¿sí? Entonces, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y en el 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, lo que leímos en Levítico. Dice aquí en el 6, pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos.
Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esta era una de las confesiones de fe, ¿sí? Una declaratoria, ¿sí? Muchas veces en los chicos los vemos, ¿verdad? Esta es una oración que yo la repetí muchas veces. La repetí hasta que yo tratara de decir, ya lo logré. Porque aunque oraba, aunque me encomendaba, aunque venía a las reuniones, ¿sí? Muchas veces no me quedaba, o sea, no, la palabra no llegaba o no comprendía en su totalidad todas las cosas. Pero yo decía, Señor, si tú estás aquí, cámbiame, hazme entender, son tantas reuniones que nos hablan de una u otra. Pero yo decía, yo quiero ser salvo, yo quiero creer, ¿sí? Y aquí está diciendo que con el corazón se cree para justicia. La Biblia nos describe que Cristo fue levantado de los muertos, ¿sí o no? Y nosotros tenemos que creerlo, ¿sí? A veces se dice fácil, pero a veces muchos de ustedes no creen que Dios fue levantado de los muertos, no creen que Jesús resucitó. Y eso hay que creerlo en el corazón para que venga la justicia. Y luego hay otra parte, dice, y con la boca confesamos para salvación. Con la boca reconoces Jesús es mi Salvador. Entonces son dos cosas en este versículo que estaba hablando. Y nosotros a veces por eso pues decimos, es que mira, ni me siento perdonado, ni me siento justificado, y por lo tanto pues tampoco puedo confesar de Él. Y aquí vemos truncada la vida o atorada la vida de muchos cristianos, porque ellos piensan ser cristianos. Y como yo luego le digo a los chicos, mira, a veces hasta el de la esquina, el que está ahí diciendo de todo, se cree cristiano. Y digo, y yo no voy a decirle si es cristiano o no. La cosa es que por sus frutos lo vamos a conocer. Y el cristiano tiene algo bien importante, que es un testimonio. Y a veces hay gente que se llama cristiano y tiene un testimonio fatal, pésimo, feo. Y creo que lo que el cristiano puede valorar es su testimonio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que creer que Dios fue levantado de los muertos. Con eso atraeremos la justicia a nuestra vida, ¿sí? Y con la boca confesarle para salvación, dice en el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y si regresamos un poquito al capítulo 8 de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Como que está diciéndonos que entonces, ¿qué es cuando nosotros recibimos justicia en nuestro corazón? ¿Qué es cuando hemos recibido la justificación? ¿Qué es si no es que el Señor viene a morar a nuestra vida? Viene su presencia y está en nosotros. Entonces aquí dice, pero si Cristo está en vosotros, sí, por haber creído en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, viene a habitar a nosotros. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hará? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, si no recibimos la justificación, ¿sí? No vamos a ser de Él, es lo que está dando a entender. Que solamente vamos a ser personas mentales, por ejemplo, que podemos estar diciendo, pero si yo ya llevo años oyendo la palabra, yo tendré que ya ser cristiano porque ya tengo años. Y no es así, no es por mentalizarte, no es por en verdad que te agrada la palabra de Dios y pones versículos en tus estados y utilizas versículo para cualquier conversación, no es así, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el que levantó de los muertos viene a morar en ti, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y aquí sigue, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Sí? Esta expresión de Abba Padre es Padre mío, es Padre cercano, ¿verdad? Esta expresión desea, ya hay una exclamación de lo más profundo, donde podemos decirle no solamente Dios, ¿verdad? Así frío, Señor, sino podemos decir Padre mío, ¿sí? O papá, ¿sí? Porque bueno, no me gusta utilizar la palabra papá porque lo hacemos muy, ¿verdad? Pero Padre mío, o sea, lo hace cercano, dice. Clamamos por el Espíritu, por esa presencia de Dios ya nos hace clamar, dice, y los que son de Dios son guiados por el Espíritu. El 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, no estamos extraviados en todo lo que la palabra de Dios habla, porque nosotros ya tenemos una convicción de que somos hijos de Dios. Y esto no fue por voluntad de ¿qué? De carne, de sangre o de varón, sino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por su voluntad. No somos hijos de Dios por voluntad de la iglesia, ¿verdad? De los que están a nuestro entorno, que bien lo pudieran querer para nosotros, que seamos hijos, pero por lo más que quieran no vamos a ser hijos, solo somos si nosotros, ¿verdad? Aceptamos y decimos en el juicio, lo mejor es declararse culpable, lo mejor en un juicio, porque si te comienzas a decir, no, yo soy inocente. El otro día pasaba por un crucero y le digo a un muchacho, estaba mal, y le digo, mira, toma un folleto. Y digo, este es un centro de rehabilitación. Y me dice, ¿y quién te dijo que yo me drogo? Y él como muy asombrado diciéndome, ¿pero quién te ha dicho a ti que yo me drogo? Digo, no, nadie, pero toma, somos de un centro y esto. La próxima vez volví a pasar y le volví a dar un volante y lo saludé. Luego fui a parar a otro semáforo haciendo recados y hablé con algunos y les dije un centro de rehabilitación y todo. Y ellos, sí, pues mira, déjamelo porque igual conozco a alguien. Digo, sí, está bien. Paso muy seguido por ahí y otro me preguntó así, dice, sí, es que tengo un amigo. Dice, ¿pero qué? ¿Y si los tratan bien ahí o qué? Le digo, sí. Digo, mira, yo estaba igual que tú. Y mientras más rápido reconozcas, más rápido te vas a levantar. Mientras más rápido reconozcas tu caída, más rápido te vas a levantar.
Y yo tuve que aceptar un día mi caída. Y no me arrepiento. Porque así como acepté mi caída, así vino mi levantamiento. Y eso es así. Si hoy eres llamado al juicio, llamémoslo terrenal. Si hoy vamos a un juicio, ¿cómo te vas a declarar? ¿Cómo? Es mejor decir soy culpable. Y que el abogado comience a quitar cargos. Y que salgas de un tribunal realmente absuelto. Que salgas realmente, que no solamente te justifiques, o sea, que aceptes. Y Cristo y Dios ha dado a su Hijo, ¿verdad? En propiciación. Lo ha dado en rescate de nosotros. Para que mientras más rápido aceptes tu caída, también más rápido pueda ser tu levantamiento. Porque hay personas que se resisten, hay personas que buscan su propia justicia y no hay, como tal, no hay una justicia. Hoy te sientes bien, hoy te sientes maduro, mañana cometes una inmadurez. Así somos. Así somos. Y me parece curioso que ellos dicen, no, sí, déjame. Y la verdad es que no podemos salvar a todos, ¿verdad? Pero sí decirle, mira, palabras. Digo, mira, mientras más rápido aceptes tu caída, quizás más rápido te vas a componer. Aquí tenemos espacio, ¿sí? Y ahí se lo dejamos a ellos. Y entonces aquí nos está diciendo que el mismo espíritu, o sea, imagínense, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo espíritu que viene a morar en nosotros. Y ya no vamos a estar bajo temor, ni bajo miedos, ni nada. O sea, porque Romanos nos habla, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá hacerles daño? Mi mayor enemigo era la policía y ya les he contado 3 acontecimientos aquí muy breves y ya son los únicos, no hay más, pero donde Dios me ha dejado asombrado, porque yo hubiera evitado la ayuda de ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en Romanos capítulo 5, retrocedemos ahí unas hojas. Entonces aquí dice, capítulo 5, resultados de la justificación, verso 1. Justificado, estamos hablando del acto que Cristo uno ya acepta, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya simplemente que nosotros tengamos paz por estar en la presencia de Dios o en Reto viviendo, yo por lo menos no tenía paz. Antes de venir a Reto ya veía sombras, veía que me perseguían, veía cosas, y realmente cuando llegué a Reto lo que experimenté fue una paz, pero una paz verdadera, una paz, una tranquilidad, sí, que nada, yo no la había conseguido con nada, pero viene. Pero la consigues ¿dónde? Porque el Señor te justifica y ahora sí que absuelve y o sea, judicialmente todo comprueba que tú estás en buenas manos. Por lo tanto, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando vienen las tribulaciones, no entendemos por qué vienen, pero las pasamos, ¿verdad? Pasamos. Ahí sí ya no hay nada que hacer. Cuando veníamos de Colombia, ahora que fuimos allí,
a cada rato todo el vuelo, abróchense sus cinturones, no se levanten, porque vamos a pasar por tribulaciones y tú en todo momento, ¿qué puedes hacer? De modo que le dices, ya abajo aquí en la esquina. Y pasábamos algo, y yo manteniendo la calma, volteaba a ver a mi esposa, y yo me trataba de estar tranquilo, y preocupado por dentro, y ya íbamos. Y como 6 tribulaciones pasamos ahí arriba. Bueno, como 6 turbulencias, no tribulaciones. Turbulencias. Y es así, no entiendo. Pero no te toca confiar. ¿Qué vamos a hacer? Estaba diciendo, bueno, pues cómo caigo así, caigo con los brazos así, caigo con los brazos así, como yo haciéndome, pues te abandonas, dices, no queda mal. No está en nosotros la forma de cómo salvarnos, ¿verdad? Pero confiamos en el Señor, ¿verdad? Que tiene un propósito, y cuando vienen estas cosas, dice, estamos firmes, y aunque vienen tribulaciones, pero eso produce paciencia. Entonces aquí nos está diciendo que lo que nos pasa no es para mal. Aquí nos está dando un enfoque que lo que muchos dicen, no, es que yo estoy pasando por tribulación. Y todo ya es como pesimismo o como un desánimo, ¿verdad? Sino que hay gente que podríamos decir que está siendo atribulado hoy en día y dice que el buen espíritu hermosea el rostro, ¿no? El espíritu amable o el espíritu alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Y hay gente que podemos ver el rostro y luego hay otros que tienen un rostro, pero vamos, o sea, y les está pasando el mínimo, ¿verdad? O sea, no vamos a quitarle mérito a lo que estés pasando, ¿verdad? No sabemos qué estés pasando, pero la verdad es que cuando vienen las cosas, Dios da la salida. Eso es lo que está hablando Romanos. Que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todos aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, ¿verdad? Lo que les hablaron en los estudios que tuvieron. Pero entonces hay un resultado. Por esa justificación tenemos paz para con Dios. Ahora sabemos que estamos en Él. Y ya hay mucho. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto nos aclara más, ¿verdad? Que entonces para los que hemos sido libres, somos libres. Para aquellos que hemos sido perdonados totalmente, no por partes. Hemos sido absueltos. ¿Saben lo que es absuelto? Pues que ya no hay algo en contra tuya. Quedó demostrado en el tribunal. Mire, mi cliente no solamente es inocente, sino le debe hasta una disculpa, ¿verdad? Él sale, por favor, queda demostrado hoy en día que mi cliente está libre, que no hay nada, ¿verdad? Todos los artículos que pudieran haber en contra aquí están demostrados, están aclarados, están demostrados. Es lo que Cristo hace con nuestras vidas. ¿Quién hace eso por nosotros?
¿Quién es? El trabajo del abogado es, pero a ver, mi cliente, a ver, pero ¿cómo estaba? O sea, está pensando y no va a perder el caso. Dice que nosotros tenemos un abogado que no entra a un tribunal humano, sino que es un abogado que entró a la presencia de Dios y ahí aboga por nosotros delante del Padre. Señor, mira, tu siervo aceptó tu palabra, dejó su vida en nuestras manos, confió, no estableció su propia justicia, abandonó, se declaró culpable, ¿sí? Todos somos culpables. O no sé si alguno aquí hubiera pero la Biblia dice Romanos, o sea, esta carta, la verdad, que nos enriquece en cuanto a nuestra propia salvación. Nos está hablando de nuestra salvación, de nuestra justificación, de nuestra redención. Y entonces, muchos sí saben que ahora lo de la Navidad, ahora van a estar bombardeados todos versículos de os ha nacido, muchos versículos que tienen que ver con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero a veces el versículo no entendemos que está dentro de un contexto, ¿sí? Nada más leemos el versículo. Pero hay un contexto. Ese contexto está en un capítulo, ese capítulo en un libro. Ese libro tiene una parte importante en toda la Biblia, ¿sí? Entonces es importante. Entonces, ¿para qué propósito vino Cristo? Dice versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesús se tuvo que hacer carne. Hebreos dice que tuvo que participar de lo mismo que los demás, carne y sangre, y aquí está diciendo que el pecado tenía que haberse combatido con la carne, pero ninguno de nosotros era suficiente. Y Dios, tomando forma de siervo y haciéndose carne, y se condenó al pecado en la carne. Es uno de sus propósitos. Porque a veces no entendemos, a veces nosotros también conocemos versículos, pero hay que entender, tenemos que buscar entender por qué Dios ahora sí que lo anunció de tiempo antes, lo cumplió, y ya una vez cumplido, ¿qué parte tenemos nosotros ahora después de que ese cumplimiento ya se hizo? ¿Qué validez? Dice que somos coherederos con Cristo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos una comunión con el Hijo, ¿verdad? Y bueno, aquí nos está diciendo que no hay ninguna condenación. Aunque para nosotros fue gratis, para Él le costó todo, ¿verdad? Un alto precio. Fue su sangre, fue su vida, fue nacer desde nacer, tener entendido que Él iba a morir. Ninguno de nosotros se ha mentalizado a tal punto. Ningún ser humano desde que nace dice, sí, yo voy a morir, y lo diga así todo, ¿verdad? Todos cuando llega ese momento amamos más nuestra vida, ¿verdad? Nos aferramos más a ella. Cristo, el único que al nacer tenía la mentalidad, el propósito de que su vida iba a ser redentora, que su muerte en la cruz iba a traer la justicia. Entonces tiene gran mérito de que a veces nosotros lo venimos a descubrir hasta este momento, después de que ya no sé, tengamos 1 año, 2 años, 3 años siendo cristiano, diciendo, pues por ahí tenía que empezar a valorar, ¿verdad? Que Cristo ha hecho todo. Y si ahora sí leemos en Romanos capítulo 21, 3:21.
Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ¿cómo? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tenemos una salvación gratuita, lograda a precio de Él, de su vida, de su sacrificio. Ya Romano nos puede dar un amplio panorama de todo lo que tenía que ver con un sacrificio, con muchos sacrificios. La sangre de los toros que era rociada no limpia al hombre de pecado, porque si lo hubiera hecho, ya nada más se tuviera que haber hecho una vez y ya, por lo tanto, todo el derramamiento que se ha hecho hasta el día de hoy de todos los animales no limpia el pecado. La sangre de Cristo tiene poder, es por eso la alabanza que tocamos, pero es porque entendemos esto. Entonces ahora entiendo yo, la sangre de Cristo tiene poder para quitar mi maldad. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que yo soy y para poder crear. La sangre de Cristo me limpia de lo que no hay sacrificio, no hay lejía, no hay cloro que pueda lavarme, que pueda limpiarme, que pueda hacer todo eso, sino la sangre de Cristo. El libro de Romanos se mete mucho con Levítico, con lo que tenía que ver, pero nos lo trae al nuevo pacto. Jesús es nuevo pacto. Jesús nos abrió un camino nuevo a la presencia de Dios. Antes llegaban hasta un velo y cuando fue la muerte de Cristo, el velo se rasgó de arriba abajo, ¿verdad? Curioso, ¿verdad? Que no lo han explicado. No fue de abajo arriba, como si un hombre, ¿verdad? Dijera, aprovecho el terremoto, y Dios rasgó el templo. Mi Hijo ha abierto un camino nuevo. Como nos lo decían el otro día, no nos hemos acercado al monte que humeaba, que relampagueaba y que todo el que se acercara ahí moría irremisiblemente. No nos hemos acercado. El pueblo al ver esas cosas decía, Moisés, sube tú a hablar con él y nos dices qué ha dicho. Porque había una conciencia y decían, es que yo no estoy bien, como para poder ir ahí y escuchar su voz, puedo morir. No estoy bien, decía el pueblo. Y decían, Moisés, sube tú, habla con él, habla con el Señor y dinos mejor lo que tienes que hacer. Dice Cristo, no os habéis acercado al monte Sión, al monte que humeaba y que relampagueaba y que la voz de Dios se escuchaba como un trueno. ¿Cómo se escucha el trueno cuando llueve? ¿Verdad? Sino que se habéis acercado a Cristo. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. No son palabras que Cristo está diciendo, ¿verdad? Venid a mí, todos los que están cargados. Por tanto, no nos hemos acercado, ¿verdad? A tal cosa, ¿sí? Y hoy, precisamente, Dios nos está justificando gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, aquí versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué? Los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe
de Jesús. Pero sabes una cosa, que tienes que creer en tu corazón para justicia y luego tienes que confesar con tu boca para salvación. Eso le cuesta a mucha gente, confesar en una reunión, confesar, Jesús es mi Señor. Si ya lograste si tú crees en lo profundo de ti que Cristo fue levantado de los muertos para tu justificación y para tu perdón, nada más te falta lo otro. Decirle a tu familia, soy cristiano, soy nacido de nuevo. Decirle a tu amigo, ¿sabes qué? Quiero agradar a Dios. ¿Sabes qué falta decir? A todos los que te escuchen, Jesús es mi Salvador. Porque la confesión era eso. Un acto, ¿no has conocido a alguien que dice, oye, mira, yo quiero confesar algo? Y tú dices, pues, ¿qué será? Y no todo es malo. Pero la gente tenía que hacer pública su fe, tenía que hacer pública. Los que eran bautizados tenían que estar ahí formados, ¿verdad? Y los fariseos mirando, mira todos estos fanáticos ahí, se van a ir a bautizar y esto, y ellos estaban formados, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Voy al bautismo, voy a confesar mis pecados, voy a cambiar de actitud, voy a agradar a Dios. Eso nos cuesta, porque tenemos una manera que a veces decimos, no, ¿y cómo me van a ver ahora? Y yo creo que esa pena se tiene que quitar un día de tu vida. La pena no nos ha hecho un bien. El qué dirán, qué es. Yo podía haber dicho, bueno, fui rescatado del centro histórico, siempre lo digo, ¿verdad? Del centro histórico, ¿puede salir algo bueno? No, Alonso dice el primero, no. Pues sí puede salir algo bueno, ¿verdad? Porque ahora no tiene nada que ver con eso, fuimos rescatados, ¿sí? El Señor ha hecho una obra maravillosa, el Señor ha hecho una obra muy especial y la puede hacer en tu vida. Entonces, si hoy sales convencido que en tu corazón crees para justicia, pero también confiésalo. Era lo que hacía. Confiesa que Jesús es tu Señor y serás salvo. Y conserva tu salvación, que aunque ha sido gratis, ha sido pagada un alto precio. ¿Sí? Es gratis, no nos ha costado nada, porque si nos costara, imagínate si nos costara aprendernos los 613 mandamientos, aunque muchos de ellos tenían que ser nada más para el sacrificio, para esas cosas, pero 10 sí quedaron universales, 10 que estamos batallando, yo y mi familia, por aprendernos esos 10 y por memorizarlos, porque a veces, ¿quién se lo sabe los 10 de principio a fin? Yo creí que iba a levantar la mano. ¿Alguien se lo sabe los 10 textuales? No, ¿verdad? Batallamos a veces con eso. Y bueno, ya se me olvidó mencionar un versículo donde dice, y este pacto haré con ustedes. Bueno, Alejandro yo creo que sí se lo sabe, lo conozco, que le gusta estudiar. Pero en Hebreos dice, y este nuevo pacto haré con ellos, que escribiré en sus mentes mis leyes. Dios va a poner su ley en tu mente y las escribirá en tu corazón. No las va a volver a escribir en tablas de piedra, sino en tu corazón. Va a escribir mandamientos, leyes. Y ahora las cumplimos no porque las cumplimos por testimonio, las cumplimos por amor. Deudores somos, no a la ¿qué? No a la carne, para seguir viviendo conforme a la carne. Deudores somos conforme al Espíritu. Entonces tenemos que buscar el Espíritu. Dios es Espíritu. Tenemos que buscar que Él escriba sus leyes. Por eso decía yo, ¿quién de esto, de lo que hemos hablado hoy, ya lo sabía? Sí, porque hace un mes tuvieron un encuentro y hablaron de la justificación, redención, glorificación, de que Dios glorificó al que llamó, escogió, al que escogió, lo santificó, lo justificó y lo glorificó. Ya sabíamos estas cosas, pero ya se nos habían olvidado, ¿sí o no?
Y si no la sabías, pues que sepas que esto tiene que ver con tu salvación. Y es importante, y que ojalá que pues que sigamos leyendo, que sigamos comprendiendo, y lo que es la palabra de Dios tiene muchas riquezas. Así que vamos a darle gracias a Dios porque hasta la palabra de Dios la oímos hoy en día como gratuitamente. ¿Eh? Gratuitamente, la palabra de Dios. Somos a los justificados gratuitamente. Está hablando de que personas no tenemos. Así que pues vamos a orar, vamos a ser reverentes, que guardes esta palabra y que digas, pues Señor, yo no he sido a veces tan guardador de cosas, pero voy a guardar tu palabra en mi corazón, voy a guardar tu palabra en mi mente, voy a hacer lo posible porque esto no me lo arrebate, ¿sí? Voy a guardarme en estas promesas, ¿sí? Así que me gustaría orar y con eso